Yo voy a hacer una oración. Padre Celestial, te pido, Señor Jesús, que seas tú hablando, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de estar, Señor, acá, enfrente de mis hermanos, trayendo palabra, Padre Celestial. Una palabra que no solo los va a instruir a ellos, sino también que me instruye a mí, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque sé, Señor, que en este momento estás obrando en los corazones de mis hermanos y que van a poner, Señor, prestos sus oídos y su corazón para poder retener lo bueno, desechar lo malo y ponerlo de aquí en adelante por práctica. En el nombre de Jesús oro. Amén, amén y amén. Ok. ¿A cuántos les ha tocado volver a empezar? ¿Cuántos les ha tocado volver a empezar acá? A muchos de nosotros nos ha tocado volver a empezar por muchas circunstancias. Y seguramente muchos de nosotros somos testigos de que Jesús ha hecho grandes cosas. E incluso estando fuera de la iglesia, el Señor nos ayudó y no sabemos o no nos explicamos cómo, estando fuera de Dios, fuera de Cristo, estando sin Cristo, aún así el Señor nos sacó de circunstancias. Desde que estamos en esta vida hemos padecido sufrimientos. Todos padecimos sufrimientos. Pero ¿se han dado cuenta que hay unas personas que les ha ido peor que a nosotros? O a veces creemos nosotros que nos ha ido peor que al hermano de la par. Muchos hemos sido tratados por las circunstancias de la vida muy duro, muy fuerte. Justo esta semana estábamos escuchando unas atrocidades que pasan en la vida y uno se pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y no me pasó a mí, le pasó a alguien más, pero uno se pregunta, wow, ¿cómo alguien va a poder salir de situaciones tan terribles como perder a un ser querido, por ejemplo? Y sobre todo en circunstancias tan complicadas. Quizás hoy en este momento usted, mi hermano o mi hermana, está pasando un momento adverso. Porque momentos adversos muchas veces pensamos que son económicos, pero no. A veces sentimos que no queremos levantarnos de la cama y no sabemos qué es lo que está pasando. Y quizás es un momento adverso que tiene que ver con nosotros mismos en nuestro interior. Estamos desanimados quizás. O ha pasado algo terrible que no podemos superar a pesar de que el tiempo pasa y pasa. Y aunque hemos venido a Cristo, no podemos superar. Siempre nos acordamos de aquellas cuestiones que nos pasaron, que fueron complicadas. ¿Se acuerda usted de algo que no puede superar? Algo que cuando usted piensa en eso le duele muchísimo. Seguramente que sí. Posiblemente nos ha tocado resolver problemas que otros cometieron también. Como cuando venimos a la vida de alguien y vemos que hay un desastre y nos toca también a nosotros sacar la cara por ese tipo de cosas. Fíjense que en la Biblia hay un personaje que le pasó exactamente eso que le acabo de mencionar. Está muy fuerte, no me puedo mover. Le pasó justamente eso que acabo de mencionar. Y su nombre es Nehemías. A mí, desde que empecé a estudiar el libro de Nehemías, me impactó muchísimo. Y he tenido quizás un par de oportunidades de hablar acerca de Nehemías, sobre todo ahora que estoy estudiando en el seminario. Hay algunas tareas, me doy a la tarea, valga la redundancia, de hablar de este personaje porque me llama mucho la atención. Pero para yo poderle hablar de Nehemías y cómo él viene y quiere resolver problemas que ni siquiera tienen que ver con él, aunque muy en el fondo sí tenían que ver con él, tengo que darle primero un contexto de quién es Nehemías y por qué Nehemías hace lo que tiene que hacer. ¿Se acuerdan todos quién es el rey David, verdad? Tremendo el rey David. Bueno, pues resulta que el rey David fallece y ¿quién queda en el trono? Salomón. Muy bien, excelente, pregunta de examen. Salomón. Resulta que Salomón fue el que construyó el templo
Y le quedó un templazo buenísimo porque era una de las maravillas del tiempo antiguo. Así que de todos lados del mundo venían a ver ese templo, que estaba el incienso prendido las 24 horas. El fuego prendido las 24 horas. Y había adoración las 24 horas del día. Entonces podía la persona venir a cualquier hora del día y de la noche para poder entrar. Imagínense, así de glorioso era ese templo y majestuoso. Pero lastimosamente al final de sus días, por el descontento de parte de la población, a la final de los días de Salomón estamos hablando, por el descontento de parte de la población, que debía pagar fuertes tributos por sus ambiciosos proyectos, porque todo lo que hacía era grande. Al mismo tiempo, el trato preferencial que él daba, porque él venía de la tribu de Judá. Entonces él tenía ciertas formas preferenciales con esa tribu en específico. Y los demás miraban y decían: hey, ¿qué pasa, rey Salomón? ¿Qué es lo que está pasando? El reino de Salomón se dividió justo en el hecho de su muerte, pero ya Dios, por medio de un profeta, le había anticipado a él de que eso iba a pasar por el pecado. Después de la muerte de Salomón, en una insurrección abierta, eso condujo a que se dividiera el reino en dos. 10 tribus del norte se fueron para el norte y instalaron lo que es Israel. Y en el sur solo quedó Judá, la tribu de Judá y de Benjamín, 2 tribus nada más, y ellos hicieron otro reino, el reino del sur. El reino de Israel, que es del norte, con su capital Samaria, subsistió aproximadamente unos 200 años. Tuvo 19 reyes, mientras que el reino de Judá, que estaba al sur, también 400 años, y tuvo lo mismo, 19 reyes. Pero ya el Señor ya les había anticipado, ya les había dicho: algo va a pasar si ustedes siguen alejándose de mí. Y ahí fue donde vino la catástrofe, mis hermanos. Primero el reino del norte fue conquistado por otros pueblos, y luego cayó el reino del sur. Tomaron prisioneros a varios, asesinaron a muchos, y lo peor de todo es que el gran templo de Salomón y las murallas de la ciudad fueron tiradas. Hubieron muchos escombros. Ese es el contexto. Nehemías se cree que nace en cautiverio años después de todo esto que le estoy contando. Y Nehemías, a pesar de que era de descendencia judía, también mantenía sus tradiciones, mantenía su religión, adoraba a Jehová. Pero me llama mucho la atención cómo Nehemías, a pesar de su religión, a pesar de su descendencia, tenía un trabajo fenomenal. Él era el copero del rey. Y bueno, le invito a que lea Primera y Segunda de Reyes, y ahí está toda esa información. Y luego el libro de Nehemías, para que pueda tener un poco mejor el cuadro y el contexto de lo que yo le acabo de hablar. Pero lo que le quiero decir es que Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Fíjense cómo fue de complicado. Vino un reino y, como le digo, destruyó las murallas, se llevaron a varios cautivos. Después vino Babilonia y lo mismo. Y esos esclavos se fueron pasando de dueño a dueño, hasta que por fin vino el imperio medo-persa, que también derrotó a los babilonios, y estos esclavos pasaron a estar a manos de el imperio medo-persa. Y entonces ahí es donde está ese rey que es llamado Artajerjes. Y me llama mucho la atención, como le digo, cómo es que Nehemías consigue este trabajo de copero. Y un copero es alguien de confianza, alguien que está probando todo lo que come y toma el rey. O sea, tiene que tener una gran confianza. Y justo en ese tiempo en que Nehemías había estado trabajando de copero, es que vienen unos familiares de Nehemías y le dicen: Nehemías, la ciudad está destruida.
si supieras cómo está el templo. O sea, no existe el templo siquiera. Estoy parafraseando. Y dice la palabra del Señor que Nehemías, que se cree que lo escribió Nehemías, él habla en tercera persona, y dice: Nehemías hizo luto al escuchar esto. Me llama mucho la atención cómo alguien que había nacido, que se cree que había nacido en cautiverio, sintió tanto dolor y tanta tristeza por lo que le había pasado a un pueblo que él ni siquiera conocía. Y me acuerdo que una vez hablando sobre este tema yo ponía de ejemplo: imagínense que de repente vinieran y dijeran: hey, se cayó la iglesia de allá del pueblo donde ustedes y ahora le toca a uno de tus hijos nacido acá que vaya a resolver esa situación. Y usted va a decir, o su hijo va a decir: y yo no tengo nada que ver en eso. Pero acá es donde nos damos cuenta que Nehemías tenía un llamado de parte del Señor. Nehemías sintió tristeza por esa situación. Y como le digo, tenía un cargo de tanta confianza que fue donde el rey y le mencionó esa situación. Y Dios usó a ese rey para que autorizara a Nehemías a que fuera y reconstruyera el templo. Hay otros personajes en esta historia, pero nos vamos a enfocar en Nehemías. Porque Nehemías es la persona, como le digo, que es el eje principal de esto. Como una persona que no tiene nada que ver en la situación va y reconstruye más bien. E incluso usa el mismo material, los mismos escombros que quedaron. ¿Por qué no nos vamos todos a Nehemías 2, 13 y 14? Mientras usted lo busca, le voy a contar. Nehemías se enteró de un informe alarmante de uno de sus hermanos sobre la desolación que reinaba en Jerusalén. El duelo que embargó entonces a Nehemías resultó tan evidente que el rey Artajerjes se interesó en sus problemas y le permitió, quizá con la intercesión de la reina, o de la reina madre en este caso, visitar a Jerusalén en calidad de virrey. O sea, no solo le dio permiso para que vaya y reconstruya las murallas y el templo, sino también le dijo: hey, tú vas como uno de mis emisarios, tú vas como uno de mis diplomáticos, virrey. Así que se cree que Nehemías llegó a Jerusalén en el año del 445 antes de Cristo, ¿verdad? En el 20º reinado del rey Artajerjes. Y esto fue lo que encontró. Nehemías 2, ¿qué le parece si leemos desde el 11? Llegué pues a Jerusalén. Este es Nehemías hablando. Llegué pues, a Jerusalén. Y después de estar allí 3 días, 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. No había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. O sea, aquí está diciendo que era el único caballo que él andaba. 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que están consumidas por el fuego. 14 es el que más me llama mucho la atención y dice: pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pase cabalgadura en que iba. Cuando se refiere a cabalgadura, está hablando del caballo en el que iba montado. Imagínense, ustedes han visto en las películas, o si usted ha tenido la oportunidad de ver caballos, hay caballos que cruzan ríos, hay caballos que suben pendientes, hay caballos que pueden pasar por en medio de cualquier cosa, pero me llama mucho la atención que habían tantos escombros, mis hermanos, que ni siquiera su caballo podía pasar por ahí. ¡Wow!
Así de arruinado estaba todo. Así de quemado y derribado estaba todo. Así le fue a estos pueblos, a estas tribus, por haberse alejado de Dios, por el pecado de algunas personas. Y ahí en donde nosotros nos damos cuenta que nosotros podemos hacer una analogía de esta situación. ¿Cómo? Pues así nos encontrábamos nosotros antes de llegar a Cristo, en ruinas. Por eso yo le decía, ¿cuántos de nosotros hemos vuelto a empezar? Y a pesar de que nuestra vida se derrumbó en escombros, aquí estamos. Y quizás en algún tiempo nosotros quisimos hasta morirnos porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Pero gloria a Dios, porque vino alguien llamado Jesús y de los escombros levantó a una nueva criatura, que somos usted y yo. Así nos encontramos nosotros en esas ruinas tan complicadas que ni siquiera el pobre Nehemías podía pasar con su caballito. Y si nos podemos a seguir haciendo analogías, podemos poner, por ejemplo, el templo derrumbado podría ser ese corazón que usted tenía antes de venir a Cristo. Las murallas y las puertas quemadas podría ser nuestra mente y nuestra voluntad. Nuestra mente cuando se ciega, cuando se derriba, nuestra voluntad también. Y eso es lo más complicado. Porque si tu mente se cierra, pues tu voluntad también se va a cerrar y no va a poder dejarte avanzar. Cuando se nos cierra un problema, nuestra voluntad es tomada y ya ni siquiera nos queremos levantar de la cama para afrontar las situaciones. Y ahí nos tenía el pecado. Porque toda esta desgracia, todos estos pequeños que murieron, hombres y mujeres y aquellos que fueron esclavizados, fue por causa del pecado. Así estábamos muchos de nosotros. ¿Y sabe cuál es la cuestión? Que viene el Señor Jesucristo y nos salva. Viene el Señor Jesucristo y nos redime, pero nosotros aún creemos que tenemos esas ruinas en nuestro corazón y aún no podemos pasar esa página. Aún todavía estamos teniendo esa mente, esas murallas y esa puerta, o sea, esa mente y esa voluntad tomadas o derribadas. Algunos creemos que los daños que presentamos son de por vida y que no hay nada más puede resolverse. No sabemos qué hacer muchas veces, o no supimos en algunos casos qué hacer, si empezar de cero o levantar todo con los mismos escombros. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, todavía usted ahorita en este momento está pasando una situación igual, en donde se cree que esa situación está derribada, en donde se cree que esa situación está tomada, que esas puertas y esas murallas están rotas. Y es cierto, mis hermanos, no tener esperanza antes de tener a Cristo. Pero ahora, si usted está en Cristo, entonces, ¿cuál es la esperanza, mi hermano? Vayámonos todos a Efesios 2. Efesios 2. Nosotros no sabíamos qué hacer. No teníamos esperanza de llegar a Cristo. Efesios 2, 12. El apóstol Pablo le describe a los efesios cómo nosotros andábamos antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Capítulo 2, 12. ¿Lo tiene? Fuerte amén. Amén, gloria a Dios. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. No teníamos esperanza. Si moríamos, no íbamos a resucitar. Nos íbamos a ir a la muerte eterna sin Cristo.
En aquel tiempo no teníamos esperanza y lastimosamente hoy hay en día muchas personas que se fueron de este mundo y no recibieron a Cristo lastimosamente. El día de ayer estuvimos con mi esposa en un funeral al cual fuimos invitados. Y se llenaba de gozo mi corazón porque había personas testificando que en el lecho de muerte, esta persona que acababa de fallecer había aceptado a Cristo con todo su corazón y se había arrepentido de sus pecados durante su vida. Y eso está hermoso y se merece un aplauso. Claro que sí, gloria a Dios. Pero hey, qué bonito es poder despedir a alguien y estar seguro que en algún momento lo vamos a encontrar allá arriba. Hermoso. Y me llama mucho la atención cómo durante el discurso que daba la persona que hablaba sobre la vida de este hermano, o era un pastor que estaba ahí, decía, a él le decían cierto apodo, lo conocían como cierto apodo. Pero como a Saulo de Tarso, el Señor le cambió su nombre. Y lo empezaron a llamar con el nombre con el cual fue bautizado, obviamente. Ya no le decían el apodo ese. Y ahí es donde vemos nosotros que incluso en nuestro lecho de muerte hay esperanza. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y promesas. Si pudiéramos nosotros abrir la Biblia diariamente, nos vamos a encontrar con cientos de promesas que tiene la Biblia. Muchas veces venimos y en oración decimos, háblame, Señor, dime, Señor, quiero escucharte, Señor. Pero ya está todo escrito ahí, mi hermano. ¿Para dónde más? El Señor te puede poner una corazonada. Yo personalmente no he escuchado la voz de Dios, pero yo sé que el Señor me mueve de repente, pero también voy a encontrar confirmación en su palabra. Ahí están las promesas. Y ahora, gracias a Dios, ya no andamos sin esperanza como otros. Ahora tenemos esperanza y con Dios y con un Dios. 13. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Entonces ahora, basado en lo que yo acabo de mencionar, tenemos razón de estar sollozando y estar preocupados por cosas que ya pasaron, por ruinas que estamos teniendo en nuestra vida, en nuestro corazón, si estamos preguntándonos si debemos empezar desde cero o no. Hoy, mi hermano, tú que estás en Cristo, tienes oportunidad, tienes esperanza y tienes promesa de que el Señor te va a sacar adelante. Todos tenemos a un Nehemías, un corazón que hemos tenido roto antes de llegar a Cristo, o incluso hoy mismo podemos tener alguna situación, pero todos tenemos a nuestro Nehemías, que es Cristo, que vino a levantar las murallas, que vino a levantar las paredes, que vino y buscó hombres para poder ayudar. Vayamos todos a Romanos 15, por favor. Todos tenemos a un Nehemías que es Cristo Jesús. Me dice un fuerte amén cuando lo tenga, por favor. Gloria a Dios. Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. ¿Y qué dice? Sí, estoy en el 13, si no estoy mal. Amén, gloria a Dios. Dice, fíjense, si nosotros ya tenemos a un Nehemías que ha venido a restaurar, que ha venido a edificar nuestra vida, que ha venido incluso a tomar de los mismos escombros. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo, pero sobre todo paz, ¿verdad? En la fe. ¿Dónde vamos a encontrar la paz? En la fe. Ese es uno de los más grandes problemas.
Y yo soy una de las personas que me aíslo, que yo soy una de las personas que me muevo, me aparto cuando tengo alguna situación. Y me alejo de la fe, y me alejo de aquellos que profesan la misma fe que yo. Y nos encerramos, y nos metemos dentro de la concha. Acá dice que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe. En la fe es que vamos a encontrar esa paz, mis hermanos. Para que abundéis en esperanza. ¿Quién hoy en día no necesita esperanza? Ayer el pastor que le digo estaba muy contento porque estaba lleno de esperanza. Porque él, al igual que nosotros, algunos de los que estábamos ahí, creíamos en un Dios. Creemos en un Dios. Creemos en que va a resucitar de los muertos esa persona que estábamos despidiendo ayer. Y si no tenemos esperanza, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Por eso tenemos que aferrarnos a la esperanza por el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Penúltimo punto, estemos confiados que por ese amor que nos ha guardado, nos ha redimido y ahora nos da esperanza, estemos resguardados de cualquier situación de aquí en adelante. Porque si bien es cierto, hemos pasado problemas. Si bien es cierto, posiblemente ahora estamos en una situación problemática, tengamos fe que el Señor va a levantar esas murallas de nuestro corazón y nos va a sacar adelante y nos va a llenar de paz, de gozo y de esperanza. Pero estemos confiados que ese amor no nos va a apartar y no va a dejar que vuelva a pasar esa situación de nuevo. No va a dejar nuestro Señor Jesús a que nosotros volvamos a padecer esa situación. Romanos 8. Romanos 8. Hoy estamos con la Biblia. Vamos. Después los invito a un cafecito. ¿Qué les parece? Romanos 8, versículo 37 al 39 vamos a leer. Y esta es una de las promesas de las cuales yo, mis hermanos, yo la hago mía. Esta promesa es importante que usted la haga suya también. Cuando decíamos que estábamos antes de Cristo, estábamos sin promesas, no sabíamos dónde estaban esas promesas. Pues ahora, gracias a Dios que estamos en Cristo, aquí encontramos una de las más grandes promesas. Dice 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Por medio de aquel que te amó, tú eres más que vencedor. 38, por lo cual estoy seguro, y aquí póngame atención, basta atención, subráyelo. Si usted es de las personas que le gusta rayar la Biblia, subráyelo. Dice, por lo cual yo estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, oiga bien, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué no le regala un fuerte aplauso al Señor? Y entonces, ¿a mí de qué me sirve el amor del Señor? Pues me sirve para yo estar confiado, me sirve para yo tener paz, de que el día de mañana, si algo llega a pasar en medio de la tormenta, yo estoy seguro que estoy cogido de la mano de Dios, porque Él me ama tanto que no va a permitir que yo me vaya al fondo. Claro, vamos a pasar situaciones, pero acordémonos que muchas veces de esas situaciones son para nuestro carácter. Porque si estamos todo el tiempo, como dice el pastor Alexis, como bolsita de agua, que medio nos pinchamos y nos desinflamos, pues obvio, claro, pero en algún momento algo tiene que pasar alrededor de nosotros. Y ahí es donde decimos, yo personalmente creo que Dios es permisivo. Dios es permisivo y dice, papito, tenés que aprender. Como cuando vemos al niño que se cayó y ya no lo levantamos. Y dice, va, levántese papá, levántese. Así somos como papás, pues lo mismo es nuestro papá. Pero estemos seguros que Él no nos va a dejar caer como estábamos antes en ese lodo cenagoso. Eso es importante. Y sobre todo quitarnos de la mente que cada vez que fallamos andamos caídos de la gracia de Dios. No, mis hermanos, es todo lo contrario.
No es que andamos caídos, en ese momento es que hemos caído en la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios usted y yo no somos fulminados, porque sin Cristo nos merecemos la muerte. Y gracias a su gracia, gracias a su gracia, es que estamos aquí. Y fíjese que esa gracia alcanza para el inconverso incluso, porque si usted se fija, el sol y estos 99 grados allá afuera es para todos, creyentes y no creyentes. Así es el amor de Dios. Entonces, si ama a aquellos inconversos, si ama a aquellos que todavía, a ellos los ama, ¿cómo no te va a amar a ti? Que ya eres tú un hijo de Dios, que ya tú tienes esa potestad y ese privilegio, dice la versión del pastor. Acá me gusta esa versión, por cierto. El privilegio de llamarnos hijos de Dios cuando venimos a Cristo. Entonces tengamos por seguro que nada, ni siquiera los ángeles, que están un poquito gradito arriba de nosotros, nos van a quitar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nada nos va a apartar. Estemos confiados en eso. Y estamos seguros que esas ruinas se van a poder empezar a restaurar. Pero también tenemos que poner de nuestra parte, mis hermanos. Porque esa es otra cosa. No podemos quedarnos sentados esperando a que venga Jesucristo, levantarme de las ruinas en las que estoy. No, hay que salir adelante también. Hay que sacar el pecho. Y decía yo unas predicaciones atrás que parte fundamental de vivir el día a día es servir a otros, de sentirnos útiles en el reino de Dios. Hay tantas cosas que hacer. No estoy hablando solo de la iglesia, sino también allá afuera, para aquellos que no están convertidos, para aquellos que lastimosamente no gozan de esa salvación que usted y yo gozamos. Pero si nos quedamos en casa, no vamos a hacer nada. Al nosotros empezar a utilizar esos dones y talentos que el Señor nos ha dado, le apuesto que su vida va a estar llena. Y eso usted no le va a poner mente, como decimos, aquello que le pasó hace como 20 años y que todavía no puede olvidar. Esas cosas pasaron. Y si en este momento usted está pasando una situación que no lo deja dormir, que tiene complicaciones y es tan complicado, usted me va a decir, pastor, pero es que usted no sabe cómo es de complicada esa situación. Pues entonces oremos. Oremos para que el Señor se glorifique en ese tipo de cuestiones también. Las ruinas serán restauradas, mis hermanos, aún usando escombros, porque qué bonito es tirar todo y empezar de nuevo. Pero cuando no se puede, ¿qué podemos hacer? De algo tenemos que empezar entonces. Los pedazos quebrantados, entonces empecemos y el Señor va a empezar con amor a amalgamar todo eso, a esa pegatina, a ese resistol, ese corazón roto que tal vez usted tiene. Filipenses 1:6. Voy a pedir a los muchachos que puedan subir, por favor. Filipenses 1:6. Fuerte amén si lo tiene, mis hermanos. Qué hermoso este versículo. Número 6. Estando persuadido de esto, dice mi versión, o sea, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros somos una obra en construcción, mis hermanos. Somos una obra en construcción, algunos de nosotros todavía. El Señor todavía está trabajando en restaurar esas murallas, ese templo llamado corazón, en donde habita nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Todavía hay tiempo. Todavía el Señor está trabajando. Algunos de nosotros ya pasamos esas situaciones.
Algunos de nosotros ya olvidamos. Algunos de nosotros ya no necesitamos más. Si nosotros, gracias a Dios, ya olvidamos todo eso, ayudemos a otros que tal vez no tienen esa posibilidad. A otros pequeños que no saben estas buenas nuevas de salvación. Y hoy, mis hermanos, hoy empezamos hablando de Nehemías, uno de los héroes del Antiguo Testamento. Tremendo hombre utilizado por Dios. Pero hoy en día nuestro Nehemías es Cristo. Él es el que tiene que ser mostrado. Jesucristo es el que tiene que ser presentado, porque Él es el que hace esas obras ahora en nosotros. En aquel tiempo Nehemías levantó y era un problema que ni siquiera le concernía a él. Él estaba tranquilo en su trabajo. Quizás trabajaba de 8 a 4 nada más, no sé, y no necesitaba más. Pero dijo: hey, yo voy a resolver esa situación. Y con la autoridad de Dios y con un sacerdote también, empezaron a trabajar en esos escombros. Ahora te digo que Jesucristo y su Santo Espíritu hicieron la obra en muchos de nosotros y sigue trabajando hoy. Pongámonos de pie, mis hermanos.